Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida que nos da. Antes de continuar con la exposición de Marcos que hemos venido haciendo, quiero, hermanos, contarles algo importante. Yo le dije a Esteban que esto más que un anuncio es parte del quehacer de la iglesia. El año pasado, por estas fechas también, hicimos un proceso de evangelismo que se llama Alfa. Usamos un material de videos e invitaciones que se llama Alfa, y lo hicimos en nuestros grupos, en los grupos de crecimiento integral, y queremos y lo vamos a hacer de nuevo este año. Entonces yo les quiero invitar, hermanos y hermanas, para que ustedes hagan 3 cosas, 4 tal vez. La primera es que estén orando por este proceso. Es un proceso en el cual invitamos gente. El otro domingo vamos a dar más información, pero hoy me estoy adelantando. Invitamos gente para que vengan a escuchar y a ver estos videos que están muy bien hechos, muy bien editados y producidos, y que tienen el mensaje de salvación. Entonces hay que orar por eso. Segunda cosa que ustedes pueden hacer es invitar amigos para que vengan o lleguen a los grupos para precisamente escuchar este mensaje. Tercera cosa que puede hacer usted es, ya sea adherirse a uno de los grupos que está. Si usted dice yo no sé dónde están los grupos, allá atrás está pegado una hoja donde están ubicados los grupos que tenemos. Y si usted también lo quiere, es la cuarta y última cosa, usted puede abrir un grupo en su casa para empezar Alfa. Pero necesitamos que usted nos lo diga esta semana, porque la otra semana, el domingo, vamos a orar y a lanzar ya esto, y el lunes vamos a tener la capacitación, el lunes 16. Así es que esas 4 cosas puede hacer. Y la otra cosa que le quiero decir tiene que ver con un asunto más bien nacional. Usted ha oído y así es, pues, que el otro domingo tenemos una consulta popular. Entonces, como cristianos y como parte de la iglesia, y yo como pastor de la iglesia, me permito darle brevemente la información. Es una consulta popular con una sola boleta y con una sola pregunta. La pregunta va a ser si estamos de acuerdo como guatemaltecos a transferir el caso del reclamo del territorio de Belice a la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, y el voto va a ser sí, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, ¿sí? Es una consulta popular organizada por el Tribunal Supremo Electoral, y es parte de los acuerdos y de los trabajos, digamos, diplomáticos que Guatemala ha tenido a lo largo de muchos años. Este diferendo con Belice y por Belice tiene 200 años, y el asunto es votar sí. De una vez le digo, pues eso pienso yo que deberíamos de votar, ¿no? El sí, para que el caso se vaya a la Corte Internacional de Justicia, y ahí en esa corte se decida si se devuelve a Guatemala una parte del territorio, o se queda el territorio como está, o qué va a pasar. Eso no va a ser inmediato, va a durar unos 5 o 6 años más, pero por lo menos estamos dando un paso como nación al ir a las urnas a votar. Es una votación normal como digamos, las políticas. Así es que yo creo que nos toca votar a todos en el mismo lugar donde hemos votado siempre. Consulte los listados, vaya temprano, se va a ver a las 7 de la mañana y van a cerrar a las 6 de la tarde. Así que tenemos todo el domingo, no va a ir de 10 a 12 porque de 10 a 12 tenemos culto. ¿Está bien? Entonces puede ir antes o puede ir después. Ya con esa información, le pido por favor que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer los versos del 14 al 20. Marcos, capítulo 1, versos del 14 al 20. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó a ellos y ellos, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra y gracias porque podemos, Señor, hoy acercarnos a ella, que nos trae instrucción, que nos trae exhortación, que nos trae enseñanza y que nos trae, Señor, también cosas para definir, para decidir. En el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, que la inspiró, tu Espíritu Santo que dirigió a Pedro y a Marcos para escribirla, Señor, sea ese mismo Espíritu que vive en nosotros el que nos la revele y el que traiga, Señor, a nuestro corazón, mi Dios, lo que tú quieres decirnos. Esta voz no es la mía, es la tuya que viene del cielo. Por favor, Señor, limpia este vaso y que no sea, Señor, salpicado el mensaje con mis pensamientos ni con mis opiniones, sino que sea tu mensaje que viene del cielo, limpio, genuino, profundo, para tu iglesia que tú amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan ustedes que lo último que vimos hace 15 días fue que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás? Eso fue la última parte que vimos. De ese evento, de ese momento para este otro pudo haber pasado tiempo, no fue algo tan inmediato. Sí, o sea, desde el tiempo que Jesús fue bautizado, después fue tentado por Satanás en el desierto, para este momento del inicio o del principio del ministerio de Jesús pudo haber pasado algún tiempo. Algunos creen que meses, algunos creen que lo más un año, pero pasó algún tiempo. Ahora vemos a Jesús empezando un ministerio y en el primer versículo, el versículo 14, podemos ver algunas condiciones para que Jesús inicie ese ministerio. Hoy en día, hermanos, también como una previa, como una introducción, debo de decir y reconocer, no lo hago con alegría, sino con un poco de tristeza o de frustración, que por lo menos en nuestro medio, no pasa así en otros lados, pero en nuestro medio en Guatemala, cualquier persona dice tener un ministerio, y cualquier persona abre un local y empieza compra sillas y dice aquí es la iglesia, o tengo este ministerio, tengo el otro. Y lo digo con tristeza, no porque sea malo en sí que prediquemos el evangelio. Lo que es malo es que no consideramos todo lo que hay que considerar para iniciar un ministerio. Jesús sí lo consideró y Jesús sí estableció un proceso que está en el versículo 14. Inicia diciendo después de que Juan fue encarcelado. Hermanos, Juan el Bautista tenía el ministerio más grande, más poderoso del momento, más seguido por la gente en ese instante. Recuerdan que cuando hablamos de Juan el Bautista, yo les explicaba que habían pasado 400 años sin que hubiera habido un profeta en Israel, alguien que hablara de parte de Dios, y ahora Dios levanta a Juan el Bautista. Entonces tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Pero Jesús no empezó su ministerio hasta que Juan fue encarcelado. Eso es interesante. Es interesante porque nos está enseñando, nos está mostrando, nos está dando a entender, hermanos, que nosotros, ninguno de nosotros los seres humanos, por más capacidad, por más dones, por más facilidad de palabra, por más capacidad musical, por más entendimiento y revelación que tengamos, podemos empezar un ministerio si no nos hacemos a un lado para que Jesús sea el que lo inicia. Si nosotros pretendemos, hermanos, decir este es mi ministerio y defender mi ministerio con garras y con uñas, estamos equivocados, porque el Dios nos llama a su ministerio, como vamos a ver ahí más adelante, como Él llama a algunos discípulos para que lo sigan a Él. Otra cosa que yo veo en esa primera expresión es que Jesús respeta el ministerio de Juan y está esperando a que Él se ha hecho a un lado o se haga a un lado para Él empezar. Y eso es otra cosa que nos ha hecho tanto daño en medio de la iglesia en Guatemala, porque apenas esta semana me enteraba de alguien, pastor que yo conocí hace rato, tengo mucho tiempo de no verlo, pero sé que es un hombre ya de entrado en años, ya adulto, mayor,
que me contaban esta semana que la iglesia que él pastorea la dividió alguien. Ese alguien se llevó 70 personas de la iglesia y quedó el hermano muy mal, su familia en una crisis complicada. Y yo digo, ¿qué injusticia es eso, no? Porque no nos respetamos entre nosotros. No hay aquella cortesía o aquella cosa de decir, mira, este hermano se congrega con nosotros, o esta hermana o esta familia. Entonces, hermanos, a veces hay tanta, hay mucha tela que cortar en esto, ¿no? Pues, pero hay gente que se dedica a sacar gente de otras iglesias y robársela, y hay gente por el otro lado que sale de los ministerios de las iglesias porque no se identifica, no está de acuerdo lo que haya sido, pero anda caminando de aquí para allá, y ambas cosas hacen mucho daño, Y aquí vemos al propio Jesús, el dueño de la obra, el dueño de la iglesia, respetando un ministerio y diciendo, hasta que él fue apartado, hasta que fue encarcelado, Jesús empieza su ministerio. Y la otra característica que vemos en el verso 14 es que él se desplazó, caminó a Galilea. Esto también nos habla de un aspecto estratégico. Galilea es el norte de Israel, arriba de Judea. Jesús había estado primero pues en Nazaret, que es en esa parte norte, pero después había estado en Judea. Y cuando es apresado Juan el Bautista, es apresado por Herodes Antipas. Herodes Antipas era el gobernador de la parte de Galilea, pero Jesús se aparta a Galilea, alrededor del mar de Galilea, que era un área digamos pujante en la parte económica, pujante porque había mucha pesca, había mucho comercio en esa parte, pero también había poca o escasa presencia romana, digamos, de gobierno romano. Sí había, porque estaba gobernado por los romanos, pero no era tan fuerte como en el centro de Israel, donde estaba Jerusalén. Allá estaba concentrado el poder político y había mucha presencia romana, mientras que en el norte no la había tanto. Entonces Jesús, sabiendo que su ministerio apenas empezaba y que él tenía varias cosas que hacer y que Dios le iba a dar 3 años de ese ministerio, no quería digamos poner en peligro en ese momento, no por temor sino por prudencia. No quería poner en peligro el ministerio que apenas estaba empezando para, digamos, ser atrapado anticipadamente por Herodes Antipas o por los romanos, como había sido ya Juan el Bautista. La otra cosa que vemos, hermanos, es que él, la parte final del versículo 14 dice, para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y esa parte, hermanos, a mí me impresiona mucho, porque es el propio Dios, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad, hermano? El propio Dios proclamando su propio evangelio. Mire qué interesante esto, mire qué maravilloso esto. Su evangelio, es decir, su corazón, hablando de sí mismo, hablando de su plan, trayendo el plan que no fabricó otro, que no hizo alguien más, no dando la visión de alguien más, sino la propia suya, trayéndola a la gente y diciendo, proclamando el reino de Dios. Si usted nos pregunta o le pregunta a alguien que predica la palabra de Dios, hay a lo largo de la historia, desde la Biblia hasta nuestros días, han habido grandes predicadores, hermano, grandes hombres de Dios que predican la palabra de Dios, y muchos de los que hoy predicamos la palabra de Dios quizás admiramos a algunos de ellos. Hay predicadores bíblicos, ¿verdad? Siervos de Dios bíblicos, y algunos admiran a Moisés, otros admiran a Pablo, otros admiran a Elías, a Eliseo, otros admiran la valentía de Juan el Bautista, y todos dicen, yo quisiera predicar como ese hombre, yo quisiera tener ese denuedo con el que predicaba Pablo, yo hubiera querido tener esa fortaleza que tenía Elías para predicar, etcétera. Pero realmente, hermanos, y si vamos fuera de la Biblia, pues a lo largo de la historia hay un montón de predicadores importantes, relevantes, que han traído, se me viene a la mente Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Que el hombre pasaba predicando horas y horas y la gente lo oía, y hay compendios, libros de los mensajes de Carlos Spurgeon, y es un hombre que marcó la predicación en la historia de la iglesia. Pero si a mí me preguntan, si nos preguntaran a nosotros, hermanos, realmente nuestro top debiese de ser Jesús. Y decir, ¿qué predicaba Jesús?
Bueno, lo que Jesús proclamaba era el reino de Dios. O sea, si usted me dice, ¿y qué tema le gustaría a usted predicar? Bueno, a mí me gustaría predicar muchos temas, pero el tema que predicaba Jesús era el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios, hermanos? El reino de Dios es la esfera de gobierno, porque no es un lugar físico, sino la esfera de gobierno donde Dios reina como soberano y es obedecido voluntariamente. ¿Sí? Es la esfera de gobierno de Dios. Es el ambiente donde el reino de Dios está, donde el reino de los cielos está. Es el reino milenial, eterno, donde el que gobierna se llama Dios y los que están metidos o sometidos en ese reino le obedecemos voluntariamente. Ese reino, hermanos, a ese reino solo se accede de una manera, solo hay una llave para entrar a ese reino. Y si usted me acompaña, esa llave está claramente descrita en Juan capítulo 3 y versículo 5. Si usted me acompaña a leerlo, Juan capítulo 3 y versículo 5. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar, no puede acceder al reino de Dios, al reino de los cielos. Porque a veces pensamos, bueno, sí, pero es que el reino de los cielos es todo, es la naturaleza. Sí, claro, Dios reina y gobierna sobre todo, pero no necesariamente todos los que estamos acá en la tierra le obedecemos a Él. Pero para entrar en ese proceso, en esa esfera de gobierno de Dios, hay una llave, y la llave es nacer de nuevo. La llave es nacer del agua y del espíritu para entrar a ese reino. Es el único acceso, no hay otra entrada, no hay entradas auxiliares ni de emergencia, no se puede brincar uno la pared. La única forma para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo en Cristo Jesús, del agua y del espíritu. Ese reino, hermanos, no está afectado por el pecado, porque a veces pensamos, sí, es que es un problema, Satanás arruinó todo, arruinó el reino de Dios. No, es al contrario. Dios vino a arruinar la obra maléfica de Satanás y se la destruyó. No la arruinó, la destruyó ya en la cruz del Calvario. ¿Sí? Sí me está siguiendo. Entonces no está afectado por el pecado. Y la otra cosa es que es espiritual y es presente. Miren lo que dice Juan 14, 17. Si me acompaña ahí mismo, estábamos ya en Juan, ¿verdad? Capítulo 14 y versículo 17, escribiendo allí, el apóstol Juan dice lo siguiente. A ver, déjeme encontrarlo. Versículo 17. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. Ese no era, hermanos. 14, 17, no era ese. El que quería leer es aquel que dice que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino que el reino de los cielos es poder. ¿Sí? Es poder y está aquí, está en ti, está en este momento. Entonces el reino de Dios, hermanos, el reino de los cielos es algo espiritual y es presente. Está actualmente hoy entre nosotros. Si lográramos nosotros entender eso, hermanos, quizás nuestra forma de vida sería un poquito distinta. Ahora, en sí, de fondo, ¿qué predicaba Jesús? ¿Cuál era la prédica de Jesús? Versículo 15, porque ahí dice lo que Jesús predicaba. Si usted quería leerle el bosquejo a Jesús, decía, dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y crean en el evangelio. 4 cosas. El tiempo, ¿qué dice primero? Se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, segunda cosa. Arrepiéntanse, tercera cosa. Y crean en el evangelio, cuarta cosa. Romanos era el pasaje del espíritu, sí, es que no era Juan 14, 17, sino era Romanos 14, 17. Si quiere anotarlo, era Romanos 14, 17. Pero volviendo al versículo 15, el contenido del mensaje era primero que el tiempo se había cumplido. Hermanos, estaba hablando no solo de un aspecto profético, escatológico, de algo que va a venir, de algo que está por venir, pero hoy no vemos, sino de algo que estaba pasando en ese momento y que hoy podemos decir nosotros, el reino de Dios está entre nosotros.
¿Sabe por qué el reino de Dios está entre nosotros? Porque Cristo ya vino, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor les estaba hablando sí de algo futuro, porque ese reino de Dios, ese reino de los cielos se va a completar, se va a magnificar en su segunda venida. Pero ya el reino de los cielos está en medio de nosotros. Entonces Jesús está diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo al Juan el Bautista, que acaban de apresar, aún lo que Juan el Bautista decía, se está cumpliendo hoy. El tiempo se cumplió. Jesús ya vino. Eso es lo que Jesús le está diciendo ahí al pueblo, ¿verdad? Miren, el tiempo ya se cumplió. Y hermanos, yo les quiero decir algo. A veces nosotros como cristianos, como creyentes, es bueno esperar en el futuro, es bueno tener esperanza, es bueno tener fe. Pero hermanos, ¿qué pasa de lo que ya sucedió? ¿Qué pasa de lo que ya pasó? ¿Qué sucede? Y a veces descartamos o desechamos o dejamos por fuera lo que Dios ya hizo, lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, lo que Dios ya nos dio a través de ese sacrificio, lo que el Espíritu Santo sigue haciendo y que el Espíritu Santo ya vino. El tiempo ya se cumplió, hermanos. Óigame, el tiempo ya se cumplió. A veces estamos esperando, Señor, ¿y cuándo me vas a dar? Es que, perdone, ya nos dio todas las bendiciones espirituales en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con el Señor, dice Efesios capítulo 1. ¿Sí o no? Entonces a veces nuestra mentalidad está, hermanos, condicionada a lo que vemos. Por eso es tan claro lo que la Biblia también nos enseña, que el justo por fe vivirá. Y la fe es vivir por lo que no se ve. ¿Sí me sigue aquí? Por lo que no vemos con los ojos naturales, pero vivimos por fe. El tiempo ya se cumplió. Jesús ya vino, el Señor ya murió, el Señor ya resucitó, el Señor ya fue levantado al cielo. El Señor va a venir pronto. Pero hermanos, no pongamos nada más las cosas en perspectiva de futuro. Me refiero a las cosas personales e individuales, y en el sentido de decir, bueno, ¿y cuándo será que Dios me va a dar aquello que siempre le he pedido? Es que ese no es el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios ya está aquí. El tiempo ya se cumplió. ¿Sí me sigue? Y luego la segunda parte del mensaje de Jesús es: el reino de Dios se ha acercado. Ahora, eso nos habla, hermanos, del contexto o de la naturaleza de ese reino. ¿Por qué dice que se ha acercado? Porque estaba alejado. Solo se puede acercar a algo que estaba lejos, ¿sí o no? O sea, usted solo se puede acercar a un familiar que tiene lejos, ya sea geográficamente o emocionalmente. Pero si usted decide acercarse, es porque va a tomar una acción de acercamiento física, porque va a caminar para acercarse a donde ese familiar vive, o porque va a tomar el teléfono y lo va a llamar para acercarse a él de nuevo. ¿Sí o no? Eso fue lo que hizo Dios. Él decidió acercar lo que estaba lejano a nosotros. El reino de Dios estaba alejado por el pecado, pero Él decidió acercarlo, y el mensaje de Cristo era y sigue siendo: el reino de Dios se ha acercado. El que lo está anunciando, el que lo está proclamando, el que lo está predicando es el rey de ese reino. ¿Se da cuenta? Es el mismo Dios el que está diciendo: miren, mi reino se ha acercado a ustedes. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese reino, hermanos, es celestial. El reino que se está acercando a nosotros es un reino, hermanos, fuera de nuestra realidad humana, física. Miren lo que dice Colosenses 1:13, si me acompaña a leerlo. Colosenses 1:13 dice así: y también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, eso lo está describiendo el apóstol Pablo en Colosenses 1:13 como algo que ya sucedió. Nos ha trasladado
del reino en que estábamos al reino de su amado Hijo, que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios, ese reino alejado, ese reino inalcanzable para el humano pecador, para el hombre depravado que éramos y seguimos siendo como raza humana. Era imposible, entonces Él tuvo que acercarlo, y ese es el mensaje: el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, por favor, comparemos esto con lo que nosotros también a veces hablamos y predicamos. A veces predicamos muchas cosas, pero no lo que Jesús predicaba. Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha venido. El reino de Dios está aquí. Yo soy el rey de ese reino. Y ante esa inminente venida de ese reino, ante ese Jesús que predicaba de esta manera, ante ese reino sobrenatural que de una forma así divina, poderosa, viene del cielo hacia nosotros, el tercer punto del mensaje de Jesús es la acción del hombre: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hermanos, arrepiéntanse. Ahora, note esto. Esto es clave, hermano, y yo creo que es el centro del mensaje de hoy. Mire, ¿qué entiende usted cuando alguien le dice: estoy arrepentido? O cuando yo digo es que yo me debería arrepentir de esto. O cuando usted dice así en nuestro dicho popular, ¿verdad? Es que me arrepiento de haber ido ahí vos, porque solo a hacer cola fui a perder mi tiempo. ¿Verdad que así decimos? Es que me arrepiento de no haber ido vos, porque dicen que estuvo buenísimo. Otros más gruesos dicen: es que me arrepiento de haberme casado con este, va. Más grueso, va. Es que me arrepiento de mi vida, todo el tiempo que perdí. Pero ¿qué entendemos por arrepentirnos, hermanos? O cuando hablamos en términos de iglesia, en términos aquí como estamos hablando ahorita, cuando un predicador, un evangelista llama al arrepentimiento y dice: arrepiéntanse de sus pecados, hermanos, arrepiéntanse y vengan adelante. Normalmente nosotros, hermanos, inmediatamente en ese caso, en este último caso que le acabo de plantear, lo que pensamos es: la respuesta es que pase alguien llorando y ahí está arrepentido. Y con eso nos sentimos satisfechos. Y con eso decimos: ¿cuántos se arrepintieron vos? Pasaron como 20, vos, estuvo glorioso. Hubieras visto, mano, todos moqueando, dejaron chuco allá adelante, ¿verdad? Y con eso nos sentimos felices. Ahora, cuando vemos el original de la palabra de que Jesús usó, Él dijo metanoia. Eso es lo que le estaba diciendo. Metanoia, metanóyense. ¿Y saben qué es metanóyense? Cambien de forma de pensar y de forma de sentir. No está implícito, hermanos, en ese arrepiéntanse el que les duela. Es que ustedes son unos infelices, hermanos, porque ustedes como pecan y son unos malagradecidos. No está la condenación implícita. Lo que está implícito es el cambio, la transformación de mentalidad, de pensamiento. Hermano, mire, yo no sé si usted se ha preguntado, pero ¿por qué, hermano, en Guatemala tenemos 50% de cristianos evangélicos que van a iglesias y ministerios y seguimos tirando la basura en la calle? Sigue habiendo corrupción, sigue habiendo, hermanos, gran cantidad de mujeres, madres solteras. Hay un altísimo porcentaje de ¿cómo se llama? De enfermedades, pero no quería decir eso, de infantil, ¿cómo se llama eso? De abuso infantil y de abandono y de lo que no se me viene a la cabeza que quería decir. Hay pobreza extrema, hermanos, hay corrupción grotesca. Sí, hermanos, a pesar de todo lo que ha pasado y de la CICIG y del MP, lo que usted quiera, pero sigue habiendo un montaje de corrupción tan grande, hermano, que si usted no da dinero en ciertos lugares no caminan los procesos, no caminan los litigios, no caminan las. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es?
¿Por qué, hermanos, se predica en este país hace 135 años este evangelio y hay 40,000 iglesias y hay ministerios de todo tipo? Hay radios, televisión, hay periódicos, hay libros, hay librerías, hay bibliotecas, hay ministerios para niños, para mujeres, para jóvenes, para adultos, para padres, para madres, para matrimonios adultos, para matrimonios jóvenes, para jóvenes adultos. Hermanos, usted encuentra en este país de todos los días desayunos de hombres, de mujeres, de jóvenes, encuentra cenas, se encuentran ministerios de esto, de lo otro, para niños abandonados, para niños perdidos, para niños de la calle, hay de todo, pero no cambiamos porque no hay metanoia, hermanos. Y Jesús lo que dice: metanoíense, cambien de forma de pensar. El evangelio no es cambiar de religión, hermanos. El evangelio no es cambiarse de iglesia. El evangelio no es ese de que es que aquí no crezco, me voy para allá. Es que ahora, antes no creía en esto, ahora creo en lo otro. Es cambiar de mentalidad. Jesús lo que predicaba era un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar. Un cambio en el cual, que al pensar diferente, eso se va a traducir, va a ser efectivo en una vida diferente. Pero, hermanos, si nosotros seguimos pensando que el evangelio es una religión, que es un culto a la semana, que es ir a asistir a una iglesia. Por cierto, venga al seminario de la iglesia los miércoles, porque estamos hablando de la iglesia y de entender precisamente lo que es la iglesia. Porque tenemos la mentalidad religiosa de lo que es la iglesia y no de la realidad de lo que es la iglesia. Hermanos, si nosotros seguimos así, pues lo que está pasando es que la mitad de los guatemaltecos se cambió de religión, nada más. Pero siguen pensando igual, siguen presos en sus mismos problemas, en sus mismos pecados, siguen tirando la basura en la calle, siguen engañando a la mujer, siguen teniendo hijos fuera de matrimonio, siguen teniendo ¿cómo se llama? Siguen robando, siguen haciendo trucos, siguen haciendo negocios turbios, siguen viendo a quién le roban si no se da cuenta, y solo lo disfrazamos. Pero, hermanos, no hay cambio, porque si no hay metanoia, no hay cambio. ¿Sí me sigue aquí? Entonces el mensaje de Jesús era muy fuerte, hermano. Él no está diciendo pasen al altar y lloren. No, Él está diciendo cambien de mentalidad, hombre. Ya no tiren la basura en la calle. Eso es lo que está diciendo. Miren, ya no traten mal a su mujer, hombre. Cambio de mentalidad. Ya no paguen mal por mal, sino bien por mal. Venzan con el bien el mal. Él está diciendo perdonen a quien los ofendió. Es decir, cambio de mentalidad. Eso que Jesús lo está diciendo. Pero es difícil. Entonces, miren, hermanos, ese es el problema que tenemos. Que no hemos logrado entender que para ser realmente cristianos y discípulos de Cristo tenemos que cambiar de mentalidad. Ahora, hay una forma de hacerlo, y esa es la última parte del mensaje de Jesús: crean en el evangelio. Crean en el evangelio. Crean en el evangelio. Ese crean involucra fe, porque para creer hay que tener fe. Pero no es fe en cualquier cosa, porque hoy se miran imágenes y todo el mundo dice: hoy está fuerte mi fe, vos tengo fe. Pero ¿fe en qué, hermano? ¿Fe en quién? La mayoría es fe en sí mismo, y ahí estamos de entrada, igual que todos. Pero el Señor dice: tengan fe, crean en el evangelio. En el evangelio de Cristo, en las palabras de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque ese cambio de mentalidad, hermanos, no es una cuestión de nada más de porque alguien puede decir: sí, es que si estudiáramos todos, si este país fuera más culto, más estudiado, entonces cambiara la mentalidad. No necesariamente, hermano. Porque Alemania es 10 veces o tal vez 20 veces más culturizado que nosotros, pero no conocen el evangelio. Lo conocieron y lo desecharon, y ahora es un campo misionero. Entonces no es por educación, es que es por la raza. Ustedes, que aquí como todos somos de esta raza, es que qué racita la que somos. No es por la racita, hermanos. Es porque el cambio de mentalidad no lo hace una universidad, ni una iglesia, ni un pastor, ni una raza. Lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, a través de aplicar el evangelio de Cristo a nuestra mentalidad.
Entonces, cuando el evangelio de Cristo se hace vida y salta a nuestra mente y el Espíritu Santo lo aplica, entonces yo ya no leo el que perdonaos unos a otros solo por leerlo, o como ver llover, o respondo al perdonaos unos a otros. Es que eso es difícil, pastor. Eso es para los que están bien. No es para los que están bien, es para los que han metanoiado, es para los que son cristianos de verdad. ¿Me sigue aquí? Por eso el Señor dijo tan claro: por sus frutos los van a conocer. No por el nombre de la iglesia donde van, no por los ministerios y títulos que tienen, no por si se saben esto o lo otro, es por los frutos. Pero los frutos son manifestación de lo que pensamos, porque lo que pensamos después, ese pensamiento se traduce en nuestra acción, hermanos. Por eso a mí me da risa, claro, lo entiendo. Pero me da risa cuando le dicen a las personas, a los cristianos: es que vos no hablas malas palabras o no chupas porque te regaña tu pastor, va, y si te mira ahí te va a regañar. Es que no es por el regaño, es por la metanoia. Es porque yo empiezo a entender que cuando la Biblia dice en Efesios que no salga palabra corrompida de mi boca, entonces no debe de salir palabra corrompida de mi boca, aunque esté bravo, aunque me pongan bravísimo. Es que a mí se me escapa, pastor. Entonces metanonéese para que no se le escape nada. Ahora, eso no lo hago, eso no lo puedo hacer yo, hermano, por usted. No lo puedo hacer ni por mí mismo. Eso solo el Espíritu Santo lo hace. Solo Él, nadie más. Entonces, por eso Jesucristo es revolucionario y poderoso su mensaje, porque Él dice: ya llegó el tiempo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, metanóense y crean en el evangelio. Ahí, como decían en la UA, mira vos, lee aquel artículo, ahí está el resumen de todo el curso. Ahí está el resumen de todo el evangelio. Todos los mensajes están resumidos en ese mensaje de Jesús. Ese cambio de mentalidad no es humano, sino producto de la llegada del reino de Dios por la acción del Espíritu Santo a nuestro interior. Crean en el evangelio era la última parte de esa proclamación, que es un creer por fe. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9. Si lo lee conmigo, por favor. 1 Tesalonicenses 1:9. Dice algo importante. 1:9 dice: porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. ¿Quién les dijo que se apartaran de los ídolos y se volvieran a Dios? Eso es la metanoia, hermanos. Todas las naciones, todos los pueblos de la tierra en el tiempo de Pablo, que escribe Tesalonicenses, a excepción de los judíos, todos eran idólatras, todos adoraban a otros dioses, todos tenían sus propios dioses, tenían una serie de dioses porque habían sido influenciados en su mente por la mentalidad griega, por la mentalidad romana, que tenían Dios sol, Dios luna, Dios de la guerra, Dios de la lluvia, Dios de la fertilidad, Dios de la belleza, Dios de aquí, Dios de allá, y a todos los adoraban. Por eso, para dejar de creer en esos dioses, yo sé que ustedes la mayoría vieron la lica de Moisés, ¿verdad? Y se acuerdan que los egipcios decían y no entendían: ¿cómo es posible que estos judíos, que estos hebreos tengan a un Dios que no ven, a un Dios que no tiene figura? Porque esa era la mentalidad de todos, era que los dioses tenían que tener una figura. Pero nuestro Dios no tiene figura, pero sí tiene poder, porque Él es el Espíritu de Dios y Él puede cambiarnos, hermanos, y hacer con lo que hizo con los tesalonicenses. Se cambiaron, dejaron los ídolos y se volvieron a Dios y los sirvieron. ¿Quién hace ese cambio de mentalidad? Una religión, una serie de reglas humanas. Hay de aquel que anda cargando un crucifijo porque aquí me lo quiebro. No, hombre, no es así la cosa. Es el Espíritu Santo que nos redarguye, es el Espíritu Santo que nos cambia la mentalidad, hombre. Y en ese inicio del ministerio de Jesús y en ese primer mensaje de Jesús, por supuesto, yo se lo dije no solo rápido, sino muy pobremente. Seguramente el mensaje de la boca de Jesús era maravilloso, era poderoso, era enriquecedor, era magnífico, era de autoridad, era Dios hablando. Sí. No quiero decir que Dios no está hablando acá, Dios está hablando acá.
¿sí? Pero en ese inicio de Jesús también, Él va predicando. Mire lo que Jesús hace. Espera que Juan el Bautista sea apresado, empieza su ministerio, empieza a predicar, se va a Galilea. Pero también lo siguiente que hace es que empieza a escoger sus discípulos, empieza a llamar sus discípulos. Y esa es la segunda parte y final del mensaje de hoy, versículos del 16 al 20 en Marcos capítulo 1, ya lo leímos. Ahora, note que ya con base al mensaje que Jesús estaba dando, a los que iba a llamar, a los discípulos que iba a llamar, era para que entendieran, comprendieran y se sometieran al mensaje que él estaba dando. Sí, no estaba, óigame, no estaba llamando seguidores, fans, me gusta, likes, no estaba llamando eso, estaba llamando discípulos. ¿Me sigue? Discípulos, gente que va a hacer lo que Él quiere, lo que Él dice, porque Él es Dios y Él es el rey de ese reino. Entonces por eso, hermano, mire, estamos tan sumergidos en un ambiente tan religioso, hermano, que todo lo vemos, digamos, todo lo que es iglesia, todo lo que es Dios. Pensamos que Jesús era religioso, que es el líder de una religión. No, hombre, Jesús es Dios, hermanos. Jesús no es religión, es Dios. Y Él marca no un mensaje religioso, sino un mensaje de poder, de cambio, de transformación. Y llama a estos discípulos y dice que primero, como se acuerda que está por Galilea y ahí hay un mar que es un lago, se le dice mar de Galilea, pero es un lago realmente. Lo que hay en un lago, como hay todavía en Atitlán y había antes en Amatitlán, pescadores, ¿verdad? Y él va caminando por la orilla del lago, que se llama Galilea, Genezaret o Tiberias. Así es conocido en la Biblia, o cada vez que usted lea Tiberias, Galilea, Genezaret es el lago. Va caminando y dice que primero vean un par de hermanos, Simón y Andrés. Cuando leemos en Juan el relato, se nos dice que este encuentro no fue el primero. Ya había habido un encuentro previo de Jesús con Andrés especialmente. Y luego Andrés fue corriendo a llamar a Pedro y decirle: mira, mano, encontré al Mesías, encontré al Cristo, vení, te lo voy a presentar. Y Andrés lleva a Pedro, a Simón, porque no le había cambiado todavía el nombre en ese momento, lo lleva a presentárselo a Jesús. Pero ya en este momento, él se los encuentra. Y oiga bien, hermano, no los encuentra paseando, ni turisteando, ni tomando el sol, ni en ropa, en traje de baño, ni tomándose selfies, ni los encuentra vacacionando. Los encuentra chambeando, trabajando, porque están trabajando los dos, ¿sí o no? Dice que estaban los dos tirando las redes en su barca, eran pescadores. Entonces lo que hacían era pescar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Y los encontró trabajando, echando punta, y se dirigió a ellos. Dice ahí en los versos que ya leímos, los encontró echando la red al agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mire pues, no desplegó su brochure para ver si nos vendía un part-time en el hotel no sé dónde, ni nos sacó su brochure para mostrarnos su producto, decir: mira, todas estas ventajas tenés si te venís conmigo, yo te voy a dar 3 tiempos de comida, refacción, tu cafecito en la tarde, vas a tener tu 7º día, vas a descansar, vas a poder pescar cuando querrás, pero no va a ser esa tu labor principal. No, él solo les dijo: síganme. ¿Cómo fue que les dijo? Síganme. Y les dio un solo ofrecimiento, una sola promesa, si ustedes quieren verlo así: síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Sí lo ve usted? O sea que les estaba ofreciendo, si lo ponemos así en términos muy prácticos, otro chance. Ellos no tenían chance, no es que estuvieran sin chance, estaban pescando, pero les ofreció otro chance. El chance era similar, porque les dice: ustedes ya son pescadores, solo que ahorita pescan peces, pescados. Lo que hoy pescan son pez vela, ¿cómo que otros? Dígame usted. Barracuda,
anguilas, tiburones, ballenas, orcas. Todo eso pescan ustedes. Pero miren, síganme, que yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Es interesantísima la ilustración que Jesús era sigue siendo un maestro, hermanos, maestro de maestros, glorioso, tremendo, glorificado sea su nombre, porque le da la ilustración de lo que ellos sabían, de lo que ellos conocían. No les dijo, muchachos, síganme que yo los voy a hacer diseñadores de cohetes interespaciales, intergalácticos. Se hubieran quedado en la luna, ¿eh? Muchachos, síganme porque yo, como soy carpintero, los voy a enseñar a hacer buenas mesas de madera. Tampoco les dijo así. Les dijo, ustedes ya son pescadores, síganme, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. ¿Qué hace un pescador, hermano? Oiga, ¿qué hace un pescador? Dígame usted, ¿qué hace un pescador? ¿Qué hace? Pescar. ¿Pero qué es pescar? Tira la red o tira el anzuelo. ¿Y qué hace? Esperar, y luego de esperar saca la red o saca el anzuelo. ¿Y qué trae en la red o en el anzuelo? Peces. ¿Qué pasa con esos peces cuando el pescador los saca del agua? A ver, ¿siguen vivitos y coleando o no? Por un ratito sí va, porque colean y viven, pero después, porque pasaron de qué? De un estado, de un lugar, de un ambiente a otro, ¿sí o no? Estaban como pez en el agua, pero el pescador los saca de ahí, de su comodidad, de su ambiente, de donde respiran bien, para que se mueran y sirvan para otra cosa, sirvan para alimentar a quien tiene hambre. ¿Me sigue aquí? Una labor muy usual en aquel tiempo, en ese lugar. Una labor que sigue siendo hoy un gran negocio a nivel mundial. Y a nivel artesanal también. Pero Jesús, hermanos, me sorprende y me maravilla la forma, la autoridad con la que llama a aquellos. Él no les preguntó, muchachos, ¿cómo están de tiempo? Muchachos, ¿será que me pueden echar la mano? Así como hablamos los pastores a veces, ¿verdad? ¿No me puedes ayudar con la alabanza hoy? Digo la alabanza porque suele suceder, ¿va? ¿Vos no será que me hace la campaña de dirigir el grupo allá, del grupo en la casa de fulano que ahí está? Es que hoy no puedo ir. Jesús no estaba pidiendo favores, hermano. Jesús estaba llamando. Estaba llamando. Y no estaba ofreciendo ni miles de dólares, ni una gran fama, ni una gran fortuna, ni le dijo, mira, mano, vos vas a... No, lo pudo haber dicho porque así va a ser. Andresito, Simoncito, ustedes van a sentarse en un trono a gobernar a las 12 tribus de Israel cuando yo venga a mi segunda venida, así que vénganse atrás de mí. Lo pudo haber dicho porque es cierto. Así va a ser. Ustedes van a estar sentados conmigo, van a tener lugar preferencial, mucha. Les conviene seguirme. No les planteó todas las conveniencias, así como cuando uno busca trabajo o le ofrecen un trabajo, sí, pero ¿qué me ofrece usted? ¿Verdad? Me ofrece buenas prestaciones, me ofrece mi séptimo día, me va a dar mis vacaciones completas, puedo salir a la hora o me va a estar molestando ahí que me quede más horas. Y si me quedo más horas, ¿me las va a pagar o no me va a pagar? No, Jesús no, ni él planteó así, ni los discípulos respondieron así, sino que él planteó un llamado directo, síganme. Y el único ofrecimiento, los voy a hacer pescadores de hombres, ya no de peces. Ustedes van a hacer algo que sí están haciendo ahorita, pero lo van a hacer con hombres. Van a sacar a hombres de un estado y los van a pasar a otro, de un reino a otro, de muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino eterno de Dios. Ah, qué chilero usted. Pero más me llama la atención la respuesta de Andrés y de su hermano Simón. ¿Cuál dice la Biblia que es la respuesta? ¿Qué dice? Enseguida, al instante, inmediatamente, dejaron sus redes y lo siguieron.
Mira, hermano, uno aprende a lo largo de la vida y a lo largo del ministerio también, pero deberíamos de aprender solo leyendo eso. Cuando uno va con alguien y le dice, hermano, Dios puso en mi corazón tu nombre, que fíjate que vos podés ser un buen servidor en la iglesia. Entonces si la persona le responde a uno, mira, hermano, fíjate que lo voy a pensar, ahí está, ya está la respuesta. Es no, ya para qué seguir, ¿me entiende? O sea, si el llamado es de Dios y así lo entendemos, y si la persona que lo recibe como un llamado de Dios, entonces va a decir, aquí estoy. Va a dejar sus redes y va a ir tras el llamado. Pero como nosotros pensamos que es el pastor, es que el pastor necesita ayuda, voy a ver si le puedo echar la manita. Pastor, y no se puede una vez al mes, es que no todos los domingos no puedo, usted sabe, me canso. Estos dejaron las redes, su negocio, y se fueron. Se fueron con Jesús, caminaron 20 metros y se encontró otro par de hermanos, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, e hizo lo mismo y les dijo, síganme. Pero estos, hay una diferencia. A estos no les dijo que los voy a hacer pescadores de hombres, pero o por lo menos no está registrado aquí en Marcos. Pero lo que sí es cierto es que estos, Jacobo y Juan, eran de más plata que Andrés y Simón. ¿Sabe por qué lo digo? Porque él dice, y dejaron a su padre Zebedeo y a los jornaleros en la barca y le siguieron. Aquellos no tenían jornaleros, tenían su negocio propio, sí, todos eran empresarios. Y ahora que está de moda eso, ¿verdad? El emprendimiento, los empresarios, pongamos nuestro propio negocio, muchachos. Estos dejaron el emprendimiento por Jesús. No dejaron el chance por el emprendimiento, dejaron el emprendimiento por Jesús. Pero estos segundos hermanos, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, también Jesús les puso apodo, santo Dios. Boanerges, hijos del trueno. Dejaron no solo el negocio personal, sino dejaron a su padre, que implica familia, y dejaron a un negocio próspero porque tenían jornaleros, es decir, era una empresa la que tenían, era una empresa de pesca. Ya no solo trabajaba, no era nada más artesanal y familiar, no trabajaba solo el papá y los hijos, tenían jornaleros. O sea que no les iba mal, pues. Pero dejaron eso y siguieron a Jesús. Ahora aquí ya nos aproximamos al final y al cierre hoy. Y quizás podemos entonar al final, Marvin, he decidido seguir a Cristo. Porfa, gracias. Pero antes de que pase Marvin, tal vez puede pasar Fito. Gracias, Fito. Mire, hermanos, el llamado, usted puede decir, sí, pero es que esos eran los discípulos de Jesús. ¿Y usted qué es, pues? Pregunto. No se va a llamar usted Simón o Boanerges, pero nosotros somos discípulos de Jesús, hermanos. Entonces el llamado sigue siendo el mismo, porque es el mismo Jesús, es el mismo reino que se ha acercado, es la misma metanoia o cambio o arrepentimiento en cambio de mentalidad que Dios está pidiendo de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo el que la opera. Y usted puede decir, sí, pero yo no soy pescador. Sí, pero a lo mejor tiene menos pisto que los hijos del trueno, y esos dejaron todo por seguir a Jesús. Yo siempre he dicho esto, hermanos, yo admiro y siempre he admirado a personas que han dejado o que dejan su comodidad para servir a Jesús. Usted puede preguntar, pastor, pero entonces usted me está diciendo que yo tengo que dejar de trabajar, de generar para mi familia para servir a Jesús. No le estoy diciendo eso. Lo que sí le estoy diciendo es que antes, óigame bien, antes de que su prioridad sea generar y trabajar, es servir a Jesús. Eso sí le estoy diciendo. No tiene que dejar su trabajo, no. Pero ahí donde usted trabaja, usted antes de ser el gerente, el empleado, el cobrador, el que maneja, el supervisor, el dueño, la función que usted desarrolla en su trabajo, antes de ser eso, usted es un discípulo de Jesús. Y Jesús lo llamó para seguirlo a Él allí donde usted trabaja, ahí donde usted se desarrolla, para entonces ser ese discípulo que proclama su nombre y que dice el mismo mensaje de Jesús.
El mensaje es el mismo, hermano. Usted está allí en esa empresa, en esa universidad, en ese trabajo, para decir: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Para eso estamos aquí, hermano. Para eso usted está en donde usted está. Yo sé de algunos de ustedes dónde trabajan, qué hacen, qué venden, qué no venden. De algunos otros no sé qué hacen. Pero no importa si yo sé o no sé, lo que sí importa es que Dios nos está llamando, Jesucristo nos está llamando como sus discípulos. Que no se nos olvide eso, hermanos. Por favor, que no se nos olvide. Para llevar el mismo mensaje que Él lleva, que Él sigue llevando. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el evangelio. El desafío para terminar hoy es que debemos iniciar ese ministerio de Jesús de una forma vivencial en nosotros. Primero en nosotros, para ser transformados, metanoiados en nuestra manera de pensar y de vivir. Y luego que aceptemos el llamado a seguirle y a predicar su mismo evangelio, su mismo mensaje a los que están cerca, a los que están alrededor de nosotros. Hermanos, yo sí creo que Guatemala y nuestra nación todavía puede, de hecho va a cambiar, va a ser transformada. No por la cantidad, óigame, no por la cantidad de iglesias y ministerios que tengamos y abramos, sino por la cantidad de cristianos que son metanoiados y que pueden ser seguidores, discípulos de Jesús en el lugar donde se encuentran. Sí, aquí hay jóvenes y jovencitas, estudiantes, pues ahí donde estudian. Aquí hay amas de casa, pues las amas de casa, siendo amas de casa, también pueden ser esas mujeres cristianas que son metanoiadas y transfieren este mensaje y hacen discípulos de los que los rodean en su propia casa, en su propia familia. Aquí hay empleados de gobierno, aquí hay profesionales, aquí hay comerciantes, hay de diferente tipo de labor. Pero hermano, al final la labor no es la importante. Vamos a ver más adelante, en un tiempo, Marcos capítulo 2 y adelante, el llamado de los 12 discípulos. Ese mensaje lo estoy esperando con ansias, hermano. Ese día que vamos a dar ese mensaje, ahí le voy a contar por qué. Pero una de las cosas que lo espero con ansias es ver de dónde el Señor sacó a todos esos discípulos. ¿Quiénes eran? Aquí ya supimos la identidad de 4 de ellos. Todos pescadores, unos de pescadores más artesanales, los otros 2 empresarios. Pero el llamado fue el mismo y la respuesta fue exactamente la misma. Dejaron las cosas, dejaron a su familia, dejaron su negocio y le siguieron. Insisto, no le estoy diciendo, hermano, hoy en la tarde prepare su carta de renuncia, mañana renuncia y el martes los quiero todos aquí, vamos a ver qué hacemos. No le estoy diciendo eso, hermano. Lo que le estoy diciendo es: prepárese para que mañana lunes usted sea metanoiado y ahí en su casa, en su trabajo, por la acción poderosa del Espíritu Santo, creyendo en ese evangelio, usted empiece a predicar este evangelio como Jesús lo hizo. Con su boca, con sus hechos, con su forma de vivir, hermano, hermana. No podemos seguir predicando un evangelio que no vivimos, hermano. No lo vivimos porque no hemos sido cambiados en nuestra forma de pensar. Pero Dios sí puede cambiar nuestra forma de pensar a través de su evangelio y de la acción poderosa de su Espíritu. Vamos a cantar He decidido seguir a Cristo. Y mientras lo cantamos, usted puede, si usted quiere, usted se puede poner de pie y decirle: Señor, yo quiero ser cambiado por la acción de tu Espíritu. Ya no quiero pensar como todos piensan, sino he decidido seguirte, a tu llamado, a tu voz. Seguir a Cristo, he
atrás.